Un niño negro salvó la vida de un multimillonario con una advertencia escalofriante. «No levantes el teléfono, alguien lo ha saboteado». Lo que ocurrió después puso el mundo del multimillonario patas arriba. Un joven negro de apenas 15 años se vio empujado a las duras realidades de la vida mucho antes que la mayoría de los de su edad. Había sido un estudiante brillante con sueños de un futuro prometedor, pero ahora se vio obligado a dejar la escuela. La razón no fue la falta de interés o de capacidad, sino una carga financiera abrumadora que había recaído sobre su familia. Su padre, que había sido el pilar de la fuerza de la familia, estaba luchando contra una forma agresiva de cáncer. El costo del tratamiento había agotado sus recursos, dejando poco para cualquier otra cosa, incluida la educación del chico. El muchacho sentía el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros. No podía permitirse pensar demasiado en lo que había perdido. En cambio, se centró en lo que podía hacer para ayudar. Consiguió un trabajo como repartidor de periódicos y se levantaba temprano todas las mañanas para completar su ruta. El trabajo era modesto y agotador, pero aportaba una contribución pequeña pero esencial a la supervivencia de la familia. Su ruta diaria lo llevó a través de los barrios más ricos de la ciudad. Esas calles, bordeadas de árboles imponentes y jardines inmaculados, parecían otro mundo en comparación con el modesto apartamento que llamaba hogar. Cada mansión por la que pasaba era un testimonio de inmensa riqueza y éxito, símbolos de una vida con la que solo podía soñar. Había una mansión en particular que le llamó la atención. Era una gran estructura con amplios terrenos rodeados de puertas ornamentadas y exuberantes jardines. Para él era el epítome del éxito, un sueño encarnado en ladrillos y cemento. Cada vez que se acercaba a ella, se detenía un momento, dejando volar su imaginación. Se imaginaba viviendo allí, caminando por sus pasillos y mirando por sus grandes ventanales. La imagen lo llenaba de determinación. A pesar de los desafíos, el espíritu del muchacho se mantuvo inquebrantable. Cada vez que veía esa mansión, se hacía una promesa silenciosa. Un día, lograría una vida como esa. La mansión no era solo una casa, era un símbolo de lo que podría llegar a ser con perseverancia y trabajo duro. Al final de cada largo día, el niño regresaba a casa con sus padres, cansado pero esperanzado. Su madre lo recibía con una sonrisa amable, sus ojos reflejaban orgullo y preocupación a la vez. Ella escuchaba atentamente mientras él compartía sus sueños de un futuro mejor, describiendo la mansión que admiraba y la vida que imaginaba para ellos. Su sonrisa se ensanchaba ligeramente mientras asentía con la cabeza. Su silencioso apoyo le daba la fuerza para seguir soñando. Sin embargo, su padre luchaba por ocultar la tristeza que lo invadía. Era un hombre fuerte y trabajador que había sido el sustento de su familia y trabajaba diligentemente en un empleo respetado. Pero su diagnóstico lo había cambiado todo. Cuando su enfermedad le impidió trabajar, su empleador lo había despedido, desestimándolo como inútil de una manera que dolía más que cualquier dolor físico. Aunque el padre intentaba mostrarse valiente ante su hijo, a menudo se retiraba a su habitación a llorar en soledad. No soportaba la idea de que su enfermedad había privado a su familia de estabilidad y a su hijo de oportunidades. Los sueños del muchacho, compartidos con tanta esperanza, eran a la vez un consuelo y un recordatorio de por qué luchaban. En su pequeña sala de estar, la familia se reunía a menudo para sacar fuerzas unos de otros. El niño contaba cómo había sido su día, con palabras llenas de un optimismo sereno que aliviaba el aire pesado de la habitación. Su madre lo animaba con palabras amables, mientras que su padre asentía en silencio, con la mirada fija en su hijo con una mezcla de orgullo y pesar. El niño sabía que sus padres estaban orgullosos de él, pero también percibía el dolor que sentían. Eso solo fortaleció su determinación de triunfar, de algún día ayudarlos a salir de sus problemas y llevarlos a la vida que merecían. Se aferró a la imagen de la mansión y dejó que alimentara su determinación. Cada mañana, cuando salía de su apartamento y emprendía su camino, el chico llevaba consigo esa visión. Las calles de los barrios ricos se convirtieron en algo más que una parte de su trabajo. Se convirtieron en un recordatorio de su potencial. Cada mansión que pasaba era un desafío, un susurro que le decía que siguiera adelante. A medida que los días se convertían en semanas, la rutina del muchacho se convirtió en una fuente de consuelo. Aunque el trabajo era agotador,
y el salario escaso, encontraba un propósito en los pasos que daba, cada uno de los cuales lo acercaba más a su sueño. Su optimismo era inquebrantable, una luz brillante en medio de los momentos más oscuros. Por la noche, cuando la ciudad se quedó en silencio, el niño se acostó y cerró los ojos. La imagen de la mansión llenó su mente, vívida y clara. Se imaginó a sus padres sonriendo dentro de sus paredes con sus luchas atrás. Era un sueño al que se aferraba con fuerza, un faro que lo guiaba a través de la incertidumbre de su realidad. Y así, cada día, el muchacho se levantaba antes del amanecer, listo para enfrentarse al mundo. Su viaje no fue nada fácil, pero su esperanza se mantuvo firme. Llevó el peso de las dificultades de su familia con gracia. Su determinación brillaba en cada paso que daba. La mansión, la vida que soñaba y el amor de su familia eran las fuerzas que lo impulsaban hacia adelante. El sol de la mañana arrojaba un resplandor dorado sobre las calles mientras el muchacho emprendía su ruta habitual, con la bolsa de periódicos colgada del hombro. Sus pasos eran rápidos y sus movimientos eficientes mientras recorría los barrios, entregando periódicos en las puertas de las casas y los porches. Mientras se acercaba a la mansión que se había convertido en el centro de sus sueños, no pudo evitar disminuir un poco la velocidad. Era una vista grandiosa, aún más hermosa a la luz de la mañana. La mansión se erguía alta, su fachada relucía con elegancia, rodeada de jardines bien cuidados y puertas imponentes. Cada vez que la veía, una chispa de determinación se encendía dentro de él. Esta era la vida a la que aspiraba, el sueño que llevaba cerca de su corazón. Sin que el muchacho lo supiera, el dueño de la mansión no era solo un hombre rico, sino un multimillonario conocido por su humildad y generosidad. A pesar de su inmensa fortuna, el multimillonario vivía según principios de bondad y justicia, tratando a todos con respeto independientemente de su posición social, raza u origen. Era un hombre que creía en la dignidad de todas las personas, y su reputación lo reflejaba. El muchacho se acercó a las puertas de la mansión, sacando un periódico enrollado de su bolso. Con precisión practicada, se preparó para arrojarlo al gran porche delantero. Hizo un arco con el brazo y el periódico voló por el aire, pero en lugar de caer con precisión en los escalones, dio en un blanco inesperado. El multimillonario acababa de salir y estaba de pie en el porche tomando un sorbo de su café matutino. El periódico le golpeó de lleno en la cara, lo que le hizo tropezar ligeramente. El chico se quedó paralizado de horror y se quedó sin aliento cuando el periódico cayó al suelo. Se quedó clavado en el suelo, con la mente llena de miedo. Aquella no era una casa normal, y su dueño no era una persona normal. Seguramente, el hombre se pondría furioso. El chico se preparó para la ira o las palabras duras, lamentando su error mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. Pero, para su sorpresa, el multimillonario no reaccionó con ira. En cambio, se quitó el papel de la cara y mostró una cálida sonrisa. Sus ojos se entrecerraron con genuina diversión mientras miraba al niño. Con un gesto, le hizo una señal para que se acercara, con un comportamiento tranquilo y tranquilizador. El muchacho dudó al principio, sin saber si había entendido mal la respuesta del hombre. Lentamente dio un paso adelante, con movimientos cautelosos. Mientras se acercaba, el multimillonario le habló suavemente, con un tono lleno de amabilidad. Le aseguró al muchacho que todo estaba bien y que no había necesidad de preocuparse. El miedo del muchacho comenzó a desaparecer y fue reemplazado por una mezcla de alivio y asombro. No podía creer que alguien tan rico y poderoso como ese hombre pudiera ser tan comprensivo. La actitud tranquila y gentil del multimillonario lo tranquilizó, y el muchacho no pudo evitar sentir una profunda sensación de admiración. El encuentro dejó una profunda impresión en el muchacho. En su experiencia, la riqueza a menudo venía acompañada de arrogancia, un sentido de superioridad que creaba una barrera entre ricos y pobres. Sin embargo, allí estaba un hombre que encarnaba lo opuesto, que trataba a un joven trabajador de periódico con el mismo respeto que le ofrecería a cualquier otra persona. Mientras el muchacho se alejaba de la mansión, sintió una nueva sensación de inspiración. Su admiración por el multimillonario aumentó, no solo por su riqueza, sino por la humildad y la bondad que la acompañaban. El encuentro reforzó la creencia del muchacho de que el éxito no tenía por qué venir a expensas de la compasión. En los días siguientes,
La admiración del muchacho por el multimillonario se hizo más profunda. Cada vez que se acercaba a la mansión, sentía una sensación de conexión, como si la casa simbolizara no solo sus sueños, sino también la posibilidad de alcanzarlos con integridad y gracia. La humildad del multimillonario se convirtió en una fuente de inspiración para el niño, un recordatorio de que la riqueza no es la medida definitiva del valor de una persona. Lo que realmente importa es cómo se trata a los demás. El niño decidió llevar consigo esa lección y dejar que lo guiara mientras seguía trabajando para alcanzar sus sueños. El muchacho se despertó temprano, con las primeras luces del alba derramándose sobre los tejados mientras se preparaba para otro día de trabajo. Llevaba la bolsa de periódicos colgada del hombro y se movía con silenciosa eficiencia mientras salía de su casa, decidido a completar su ruta antes de que el sol saliera demasiado alto. Cuando llegó al barrio adinerado donde se encontraba la mansión del multimillonario, los pasos del muchacho se aceleraron un poco. La mansión, que había llegado a simbolizar sus aspiraciones, siempre le dio un sentido de propósito. Se acercó a ella con la misma mezcla de admiración y determinación que sentía todos los días. Al acercarse a las grandes puertas, algo inusual le llamó la atención. 2 de los guardias de seguridad de la mansión estaban de pie cerca de la entrada, con una postura tensa mientras se apiñaban juntos. En sus manos había un teléfono con el que parecían estar jugueteando. El chico aminoró el paso, despertado por su curiosidad. Los observó desde la distancia, con cuidado de no atraer su atención. Las acciones de los guardias parecían deliberadas. Sus dedos se movían rápidamente mientras trabajaban en el teléfono. Los ojos del chico se entrecerraron mientras observaba. Se le formó un nudo en el estómago. Algo en la escena le parecía extraño. Su instinto le decía que no se trataba de una tarea de mantenimiento común y corriente. Se acercó y se quedó detrás de un muro bajo para cubrirse. Mientras seguía observando, se dio cuenta de algo terrible. Los guardias no estaban arreglando el teléfono, sino saboteándolo. Observó la cuidadosa colocación de los cables y un pequeño dispositivo que se estaba conectando. Las piezas encajaron en su mente. Estaban colocando un dispositivo explosivo que se activaba con una llamada entrante. Su corazón empezó a latir con fuerza, latiendo con fuerza en su pecho, mientras la gravedad de la situación lo golpeaba. Estos hombres estaban intentando algo impensable, un complot para dañar al multimillonario. El chico sintió una oleada de miedo, pero rápidamente fue superada por una sensación de urgencia. No podía permitir que esto sucediera. Los guardias terminaron su trabajo y colocaron el teléfono en una mesita cerca de la entrada de la mansión. Momentos después, el multimillonario salió de la casa, exhibiendo su habitual actitud tranquila mientras se preparaba para irse a trabajar. Uno de los guardias se le acercó y le entregó el teléfono, un acto tan casual que podría haber parecido rutinario para cualquiera que lo estuviera observando. Pero el chico sabía que no era así. Observó con creciente horror cómo el multimillonario aceptaba el teléfono sin dudarlo. Los guardias retrocedieron y regresaron a sus puestos como si nada hubiera pasado. El multimillonario caminó hasta su coche, teléfono en mano, y se sentó en el asiento del conductor. El chico se dio cuenta de que no había tiempo que perder. Ajustó la correa de su bolso y salió corriendo, moviendo las piernas mientras intentaba acortar la distancia que lo separaba del coche. El multimillonario puso en marcha el motor y comenzó a salir de la entrada. El chico corría más rápido, gritando y agitando los brazos en un intento de llamar la atención del hombre. Su voz estaba ronca por la urgencia y sus gritos cortaban el aire tranquilo de la mañana. Al principio, el multimillonario no se dio cuenta, pero cuando el muchacho se acercó, sus gestos frenéticos llamaron la atención del hombre. El multimillonario detuvo el coche y bajó la ventanilla con expresión de confusión y cierta preocupación. El chico llegó al coche agitado y con dificultad para recuperar el aliento. Las palabras le salieron a borbotones mientras explicaba lo que había visto. Le contó al multimillonario que los guardias habían manipulado el teléfono y le rogó que no lo usara. El multimillonario escuchó atentamente, frunciendo el ceño mientras intentaba procesar el relato del muchacho. Miró el teléfono que tenía en la mano y la duda se dibujó en su rostro. Aunque no estaba del todo convencido, el miedo y la urgencia del muchacho fueron suficientes para hacerle reflexionar. Decidido a investigar más, el multimillonario sacó otro teléfono de la guantera de su coche. Con la ayuda del chico, se le ocurrió una forma de comprobar de forma segura el teléfono sospechoso. Encontraron un palo largo cerca,
y el multimillonario lo utilizó para mover el teléfono a una distancia segura del coche. Se quedó de pie con el chico y llamó al teléfono manipulado. La línea se conectó y, en un instante, el teléfono explotó con una explosión fuerte y ardiente. La fuerza de la explosión fue suficiente para hacer volar los escombros y el multimillonario dio un paso atrás, con el rostro pálido mientras se daba cuenta de la realidad de lo que casi había sucedido. El muchacho se estremeció al oír el sonido, pero sintió una oleada de alivio que lo invadió. Su rapidez de reacción había evitado una tragedia. El multimillonario permaneció en silencio, estupefacto, durante un momento, mirando los restos humeantes del teléfono. Finalmente, se volvió hacia el muchacho con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. El muchacho le devolvió la mirada, con sus ojos abiertos reflejando miedo y determinación. El multimillonario se dio cuenta de lo cerca que había estado del desastre y de lo mucho que le debía a ese joven y valiente periodista. Sin perder tiempo, el multimillonario regresó a su mansión. Su mente estaba llena de preguntas y sospechas, y su confianza en su propia casa se tambaleaba. Sabía que no se trataba de un acto de sabotaje al azar. Alguien lo había atacado deliberadamente y necesitaba respuestas. Al entrar en la mansión, llamó a los guardias con voz aguda y autoritaria. El chico lo observaba desde lejos, con el corazón todavía palpitando por la adrenalina del momento. No sabía qué sucedería a continuación, pero de una cosa estaba seguro: había hecho lo correcto. El multimillonario entró en su mansión con una mezcla de ira y determinación, mientras su mente corría a toda velocidad mientras repasaba los acontecimientos de la mañana. La explosión, las frenéticas advertencias del chico y el desastre inminente estaban frescos en su mente mientras convocaba a los guardias responsables de entregarle el teléfono saboteado. Los guardias entraron en la habitación, con posturas tensas al percibir el cambio en la atmósfera. La calma habitual del multimillonario había sido reemplazada por una determinación férrea. Su mirada penetrante fija en ellos. Sin perder un momento, exigió una explicación. Su voz era firme, sin dejar lugar a evasivas ni engaños. Los guardias dudaron e intercambiaron miradas nerviosas. La verdad pesaba sobre ellos y se dieron cuenta de que no había escapatoria. Poco a poco, admitieron sus acciones, sus palabras se tambalearon mientras confesaban haber colocado el artefacto explosivo en el teléfono. El multimillonario escuchó atentamente. Su expresión se endureció cuando revelaron el motivo detrás de su traición. Explicaron que habían sido contratados por un rival en el sector empresarial, un competidor que consideraba al multimillonario un obstáculo para sus ambiciones. El rival había orquestado el complot, ofreciendo a los guardias una recompensa sustancial por su cooperación. Su tarea había sido simple pero siniestra: eliminar al multimillonario y crear una oportunidad para que el rival ganara ventaja. El multimillonario apretó los puños. La traición le dolía más de lo que había previsto. Exigió saber más sobre el rival y presionó a los guardias para que le dieran más detalles. Sin embargo, la información que le proporcionaron era vaga y no ofrecía ninguna prueba concreta que pudiera utilizarse para emprender acciones legales. La frustración lo invadió, pero sabía que tenía que actuar con cuidado. Sin pruebas, tenía las manos atadas. Después de asegurarse de que los guardias fueran escoltados fuera de su propiedad y de que se enfrentarían a las consecuencias de sus acciones, el multimillonario se sentó en su estudio y reflexionó sobre los acontecimientos del día. El peso de lo que podría haber sucedido pesaba sobre sus hombros. Había estado peligrosamente cerca de perder la vida, y solo gracias al coraje y a la rapidez de pensamiento del muchacho se había evitado el desastre. A la mañana siguiente, el multimillonario decidió visitar al chico que lo había salvado. Hizo arreglos para encontrar la dirección del chico, decidido a expresarle su gratitud en persona. Cuando su auto se detuvo frente a la modesta casa del chico, el multimillonario se apeó. Su traje a medida contrastaba marcadamente con la sencillez del vecindario. El muchacho, que acababa de regresar de su ruta matutina, se quedó atónito al ver al hombre al que tanto admiraba de pie en la puerta. Dudó un momento, sin saber qué hacer, antes de dar un paso adelante para saludarlo. El multimillonario sonrió cálidamente y su expresión era sincera mientras agradecía al muchacho por su valentía. Le contó los acontecimientos del día anterior, haciendo hincapié en lo cerca que había estado de perderlo todo. El muchacho escuchó atentamente, con el corazón henchido de orgullo y alivio. Cuando el niño terminó de hablar,
El multimillonario le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le dijo que quería ayudarlo, no solo con palabras, sino con hechos. Se ofreció a pagar su educación para que pudiera volver a la escuela y perseguir sus sueños. Además, se comprometió a cubrir el costo del tratamiento contra el cáncer de su padre, aliviando así la carga financiera de la familia. Los ojos del chico se abrieron de par en par con incredulidad, y su corazón latía con fuerza mientras procesaba las palabras del multimillonario. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando se dio cuenta de la enormidad de lo que se le ofrecía. Durante mucho tiempo había soñado con un futuro mejor y ahora ese sueño se sentía al alcance de la mano. El multimillonario sonrió al ver la reacción del muchacho y su corazón se llenó de satisfacción. Siempre había creído en usar su riqueza para marcar una diferencia y ese momento reafirmó esa creencia. El muchacho le había salvado la vida y ahora él tenía la oportunidad de cambiar la vida del muchacho a cambio. Al partir, el multimillonario dejó atrás a una familia llena de gratitud y esperanza. Los padres del niño, al enterarse de la noticia, abrazaron fuertemente a su hijo, mientras las lágrimas corrían a raudales. Por primera vez en años, su futuro parecía prometedor. El niño, de pie frente a su casa, observó cómo el coche del multimillonario desaparecía por la calle. Su admiración por el hombre no hizo más que aumentar, no solo por su riqueza, sino por la amabilidad y la humildad que la acompañaban. Se comprometió a aprovechar al máximo la oportunidad que se le había brindado, decidido a honrar la confianza y la generosidad que se le habían demostrado. Ese día marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida del muchacho. La mansión que alguna vez había sido un sueño lejano ya no se sentía tan lejana. Con el apoyo del multimillonario y su propia determinación inquebrantable, el muchacho sabía que podía lograr cualquier cosa que se propusiera.